Continuamos esta mañana el estudio del libro de Daniel. Estamos estudiando y analizando el capítulo 7, un capítulo muy interesante, por cierto. Es la primera visión profética que Dios le da a Daniel personalmente. Hasta el momento él solo ha interpretado sueños de otros. Ahora, ya a una edad avanzada, Dios le permite desarrollar el ministerio profético. Y el capítulo 7 es un capítulo muy importante para poder entender toda la escatología bíblica. Así que vamos a orar pidiendo a Dios el Espíritu Santo que Él nos pueda guiar a toda la verdad, tal como lo ha revelado aquí en las Escrituras. Señor, venimos delante de ti esta mañana, profundamente agradecidos que en un mundo de tanto caos y desorden, en el que fácilmente podríamos perder la brújula, perder un sentir de destino. Tu palabra nos orienta, Señor, porque nos habla de las cosas que van a ocurrir. Y la verdad, Señor, es que mucho lo que está pasando hoy en día lo podemos ver anunciado anticipadamente en las Escrituras. Pero, Padre, son áreas bastante controversiales. No todos los creyentes están de acuerdo. Y por eso queremos entrar con humildad y sencillez de corazón y pedir que seas tú, en tu palabra, conduciéndonos hacia una buena interpretación, no solo del texto bíblico, sino de cómo podemos relacionar los eventos que vemos hoy en día con lo que enseña tu palabra. Señor, acompáñanos ahora y danos ese entendimiento espiritual que nos hace falta como tus hijos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Espero que ya esté quedando claro en sus mentes que el capítulo 7 de Daniel comprende dos diferentes revelaciones. Hay una revelación de eventos aquí en la tierra, que son las 4 bestias, y hay también una revelación de eventos en el cielo, que tiene que ver con el anciano de días y el Hijo del Hombre. Las dos cosas están íntimamente involucradas, como vamos a notar en un momento. Evidencia de ello es que el día de ayer estudiamos versículos 9 y 10 y luego versículos 13 y 14, pasando por alto versículos 11 y 12. Y es porque esos versículos 11 y 12 describen lo que va a pasar en la tierra a la luz de lo que está pasando en el cielo. Eso armoniza las dos visiones y nos hace entender que está hablando de un mismo momento en la historia del planeta Tierra hacia el fin de los tiempos. Ya hemos estudiado en forma general las 4 bestias, indicando que representan 4 imperios. Los mismos imperios que tenemos en la estatua de Daniel 2. Dios repite las lecciones para que quede grabado que iban a venir 4 imperios antes de la primera venida del Mesías. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Esos 4 imperios iban a manifestarse antes de la primera venida del Mesías. En eso estamos alcanzando las rodillas de la estatua en Daniel 2. Pero en Daniel 2, la estatua termina con los pies, que están hechas de barro y hierro mezclado. Y los pies obviamente tenían 10 dedos. Y en Daniel 2 leemos de reyes que estarán operando en un mismo tiempo hacia el fin de las edades. Y vimos que la piedra que vino, que representa el reino de Dios, golpeó a la estatua no en las rodillas, no en las piernas, golpeó la estatua en los pies, claramente indicando que la piedra de Daniel 2
no está hablando de la primera venida de Cristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida no habrá el imperio romano. Eso ya pasó hace 1700 años. El imperio que va a estar en existencia cuando la piedra golpee la estatua es lo que tenemos en Daniel 7 con esta bestia que representa dos imperios. Ya hemos comentado esto. En primer lugar, parte de la cuarta bestia representa el imperio romano. Pero lo que vamos a ver esta mañana son algunos detalles de la bestia que apuntan a un imperio que todavía no se ha manifestado. Será durante ese imperio que está por venir todavía que el reino de Dios se va a establecer en la tierra. Eso vamos a notar aquí en el capítulo 7. Vamos a estudiar esta mañana la bestia con 10 cuernos. Cuando miramos el versículo 15, podemos notar el impacto sobre Daniel de la visión. ¿Cómo lo dejó a Daniel? Turbado en espíritu, ¿no es cierto? Las visiones de la cabeza le asombraron. Y la pregunta va a ser, ¿qué parte de la visión le asombró? Dudo que haya sido la primera bestia, el león, porque claramente representa el imperio babilónico y Daniel estaba viviendo en ese tiempo, así que eso no le causó mayor asombro. Él pide interpretación en versículo 16. La interpretación es muy general. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Nada más dice el intérprete. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo. Bueno, hay que reconocer que esa explicación no le satisfizo a Daniel para nada. Por eso en verso 19 leemos que Daniel tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Él percibía que habían cosas de la cuarta bestia que faltaba explicar y entender mejor. Cuando miramos versículos 19 y 20, vamos a notar que Daniel desea entender 3 cosas específicas que él menciona. Lo primero que él anhela entender es de qué consiste esta cuarta bestia. ¿Qué es esta cuarta bestia? Verso 19. Pero también en el versículo 20, él expresa el anhelo de entender qué significan los 10 cuernos. Dice, asimismo, quería saber acerca de los 10 cuernos. Van 2 cosas. Y luego añade, y del otro cuerno que le había salido, el pequeño cuerno. Si noten eso, Daniel está queriendo explicaciones de 3 cosas. La cuarta bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. La explicación le fue dada. En versículo 23 tenemos la explicación de la cuarta bestia. ¿Qué dice versículo 23? Dijo así el mensajero que le estaba explicando la visión. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hasta ahí normal, ¿no es cierto? Pero luego añade, el cual será diferente a los demás. ¿A cuáles? ¿Será diferente al imperio de Babilonia? ¿Será diferente al imperio medo-persa? ¿Será diferente al imperio griego? Y en cierta manera será diferente también al imperio romano. ¿Por qué será diferente? Como dice al fin del verso 23, y a toda la tierra devorará. Ahora, los otros imperios no fueron universales. Fueron grandes, iban creciendo en tamaño. Así que el imperio de Asiria,
el imperio medo-persa fue más grande que el imperio de Babilonia. Luego el imperio griego fue más grande que el imperio medo-persa. Finalmente el imperio romano fue más grande que el imperio griego universal. Así que en primer lugar está afirmando que el imperio será universal. ¿Qué de los 10 cuernos? ¿Qué representan los 10 cuernos? Daniel quería saber. La explicación está en verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, noten, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Poco extraño, ¿no? Normalmente en un reino hay un rey. Pero este reino será diferente, porque tendrá 10 reyes. Se levantarán 10 reyes. Estos 10 reyes representan los 10 dedos de Daniel 2. Y tenemos que volver a Daniel 2 para verificar esos detalles ahí. Pero si vamos hacia adelante también, vamos al libro de Apocalipsis un momento. Vamos a ver cómo estos 10 reyes aparecen en Apocalipsis, el capítulo 17, que describe la gran ramera de los últimos tiempos. Miren lo que leemos en Apocalipsis 17 y el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ah, interesante. Interesante por esta razón. Noten este detalle. Los 10 reyes van a recibir autoridad por una hora. Eso indica un breve periodo de tiempo. Es más, indicaría, ¿no es cierto?, que los 10 van a recibir autoridad al mismo tiempo. Así que hay que descartar cualquier explicación que menciona reyes que viven uno tras otro. Hay algunos comentaristas que dicen estos 10 cuernos, 10 reyes son 10 emperadores romanos que gobernaron uno tras otro. No, porque aquí dice claramente los 10 van a reinar al mismo tiempo. El mundo nunca ha visto algo así. Nunca ha visto un gobierno mundial con 10 reyes reinando al mismo tiempo. Difícil entender cómo se va a dar, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Así que la bestia tiene 10 cuernos. Representan 10 reyes que van a reinar al mismo tiempo. Y luego Daniel también quería saber acerca del cuerno pequeño. El cuerno pequeño está mencionado en el versículo 8 en primer lugar, Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño. Así que este cuerno empieza, este rey empieza pequeño, mucho menos importante que los demás reyes. Pero algo extraño pasó, porque este cuerno salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Eso confirma que estamos hablando de reyes que reinan al mismo tiempo. Y una persona va a aparecer de la nada que va a lograr derrocar a 10 reyes. Y se supone que si los derroca es para tomar su lugar y terminamos con una persona reinando sobre 3 partes de este imperio universal. ¿Ok? Así que hay que estar pensando cómo se cumplirá esto. Un reino universal con 10 reyes. Se supone que si los 10 reyes
están reinando al mismo tiempo, estarán reinando en diferentes partes del imperio. Será un imperio dividido en 10 partes, cada parte con un rey. Cuando aparece una persona que no es rey todavía, pero logra, con su gran astucia, gran sagacidad, logra derrocar a 3 reyes de 3 partes del imperio. Y se coloca como autoridad de 3/10 partes del imperio mundial. Eso parece ser lo que el texto bíblico está diciendo. Ahora, si queremos saber más detalles de este cuerno pequeño, lo tenemos en versos 24 al 25. ¿Qué leemos aquí en la Biblia? Daniel 7, 24, la segunda parte. Y tras ellos, tras los 10 reyes, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Noten, hermanos, aquí hay bastante información para poder identificar quién es o qué representa este cuerno pequeño. Vamos a ir analizando entonces algunos detalles. Ya hemos comentado que va a derribar a 3 reyes. Segundo detalle, verso 25, la primera parte. Hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo, obviamente, es Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Hablará palabras contra él. Queda entender eso, que va a ser un líder sumamente anticristiano, anti el Dios de los creyentes, anti el Dios de Israel, profundamente antidivino. Hablará palabras contra el Altísimo. Así que tenemos que estar mirando el escenario político. Tenemos que estar evaluando los líderes mundiales. ¿Dónde están esos líderes que son profundamente anticristianos? Totalmente valores anticristianos. Hay que estar mirando, porque va a llegar. ¿Qué otro detalle tenemos? Verso 25. A los santos del Altísimo quebrantará. No dice atacará. ¿Cuál es la diferencia entre atacar y quebrantar? Quebrantar es mucho más drástico, ¿no es cierto? Estamos entonces hablando de un líder que va a surgir, que no solo va a ser anti-Dios, va a ser anticreyente. Y no contento con hablar contra la iglesia, va a querer quebrantar a la iglesia. Yo sé que aquí habla de la palabra santos. Para Daniel, la palabra santos indicaba judíos, creyentes. Pero a la luz del Nuevo Testamento, los santos son los creyentes, judíos y gentiles, son los creyentes. Así que claramente este cuerno va a atacar a creyentes, personas que la Biblia describe como santos. ¿Qué más va a hacer este cuerno, este gran líder? Versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Estas dos palabras, tiempos y ley, parecen apuntar a las estructuras más fundamentales de la vida terrenal. Estructuras creadas por Dios. Va a querer atacar los tiempos y la ley. Un ejemplo viene a la mente, ¿no es cierto? La ley, el principio fundamental de la vida. Dios creó varón y mujer. Estableció 2
sexos. Hoy en día ya no se habla de sexo, se habla de géneros, porque están inventando un montón de géneros. ¿Qué es eso sino cambiar los principios establecidos en la palabra de Dios? Cambiarán los tiempos también. ¿Qué tiempos? Un tiempo que están queriendo cambiar es el tiempo de la muerte. Porque Dios ha establecido al ser humano cierto tiempo de vida. Escuchen bien, Dios ha asignado cierto tiempo de vida. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es cuando el ser humano quiere cambiar el tiempo de vida que Dios le ha asignado. Como la persona sigue viviendo más allá de lo que quiere vivir, no le interesa el tiempo de Dios. Él o ella quiere adelantar el tiempo de su muerte. Y van a querer pasar leyes permitiendo cambiar el tiempo de vida de los individuos. Bueno, solo estoy dando algunas muestras de por dónde podría estar yendo la Biblia para identificar dónde está surgiendo esta clase de líder que va a hacer estas cosas. Pero más importante para la escatología bíblica y para ya estar en terreno más firme, dice al fin del versículo 25, este cuerno pequeño atacará a los creyentes, tendrá autoridad hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? Una frase extraña, ¿no es cierto? Bueno, voy a ampliar en un momento para que lo entiendan, pero voy a adelantarme diciendo lo siguiente. La palabra tiempo significa un año. Tiempos, plural, 2 años. Medio tiempo, la mitad de un año. Sumamos 3 años y medio. Esa figura de 3 años y medio es una figura clave, fundamental, para entender la escatología bíblica. Lo voy a explicar en un momento. Continuemos entonces con el cuerno pequeño. Queremos tratar de identificar quién es este cuerno pequeño. Obviamente, no ha surgido todavía. Y tenemos que estar preparándonos para identificarlo. Ahora, vamos a Daniel 9 y el versículo 27. Porque en Daniel 9, versículo 27, este cuerno pequeño tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Aquí en Daniel 9, verso 27. Se llama el desolador. Permítanme leer el versículo 27. Por otra semana, quiero que noten esa palabra, semana. ¿Cuántos días en una semana? 7 días, ¿no es cierto? Guarden esa cifra en su mente. Por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7? 3 y medio. Ah, interesante, ¿no? 3 y medio, 3 años y medio, ¿van captando? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está la actitud anti Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí está el cuerno pequeño, con nombre propio. Vendrá el desolador. ¿Por qué se le llama desolador? Porque va a atacar a los santos y los va a quebrantar. Va a causar desolación. Vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. ¿Qué es la consumación? La segunda venida y el fin del mundo. Así que lo que Daniel 7 está diciendo es que esta figura va a aparecer a la mitad de una semana. Por lo tanto, va a durar 3 días y medio o 3 años y medio. Y su reino va a terminar con la consumación. Así que ya tenemos los parámetros para
el gobierno de este cuerno pequeño. ¿Okay? Hasta que lo que está determinado se derrame, noten ese verbo, se derrame sobre el desolador. ¿Qué se va a derramar? El juicio divino. ¿Okay? Así que ahí tenemos algunos datos más para identificar el cuerno pequeño. Va a ser el desolador. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 13, para notar más detalles. Lo que estamos notando es que la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que inventar interpretaciones, hay que simplemente conocer la Biblia y la Biblia te aclara lo que está diciendo. ¿Qué leemos en capítulo 13 de Apocalipsis? Versículo 1. Él ve una bestia. ¿Y esta bestia qué tiene? En sus cuernos, bueno, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia de Daniel capítulo 7, 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, hablando de reyes que gobiernan. Esta bestia era semejante a un leopardo, pies como de oso, boca como de león. Ahí están las 3 bestias de Daniel capítulo 7. Qué interesante cómo la Biblia se complementa para ayudarnos a entender. El dragón le dio su poder. ¿Quién es el dragón? Satanás. Así que la bestia no es Satanás. Satanás es el dragón. Él da a la bestia poder y trono y gran autoridad. ¿Qué más leemos? Miren versículo 5. También se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, igual que leemos en Daniel 7. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice ahí? Versículo 5 al final. 42 meses. Saquen la cuenta. ¿Cuánto es 42 meses? 1 año, 12 meses. 2 años, 24 meses. 3 años, 36 meses. Medio año, 6 meses más. 36 más 6, 42. No necesitas matemática muy avanzada, ¿no es cierto?, para interpretar la Biblia. Así que claramente los 42 meses de Apocalipsis 13, versículo 5, es el mismo periodo de Daniel 7:25, tiempo, tiempos y medio tiempo. Está diciendo que esta figura, el cuerno pequeño, el desolador, la bestia, va a gobernar por este periodo de tiempo. Volvamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Miren versículo 7, más detalles interesantes. Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, cuando hayan acabado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esta bestia que aparece en capítulo 13. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Se acuerdan? Daniel 7, quebrantará a los santos. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza grande. ¿Cuánto tiempo estarán expuestos los cadáveres? Miren verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio, la mitad de una semana, y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo la Biblia se confirma, no es cierto? Esta bestia, este cuerno, tendrá autoridad 3 días y medio, 3 años y medio, 42 meses, y va a atacar a los santos y va a hablar palabras malas contra Dios. ¿Cómo termina todo esto? Versículo 11 de Apocalipsis 11. Después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. ¿Qué es eso? La resurrección. Enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies. Cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de el momento que Cristo viene para llevar a su pueblo.
¿Cuándo viene? Al fin del reino de esta persona que se llama el cuerno pequeño, el desolador o la bestia. Vamos ahora a las cartas de Pablo, porque aunque no lo crean, Pablo también habló del cuerno pequeño. Lo tenemos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Aquí vamos a tener otros nombres para esta figura siniestra, el cuerno pequeño. ¿Qué leemos en versículo 3? 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? Cristo no vendrá. ¿Ya? Lean el capítulo, van a entender. Cristo no vendrá sin que antes vengan dos cosas. ¿Qué es lo que tiene que venir antes que Cristo venga? Número 1, tiene que venir la apostasía. Hoy en día, muchas personas están diciendo, esta pandemia indica que Cristo ya está por venir. Falso, hermanos. ¿Por qué? Porque la apostasía no se ha manifestado todavía. Hay apostasías, sí, en Europa y en Estados Unidos, pero felizmente en América Latina no hay todavía una gran apostasía. Hay elementos de apostasía, pero muchas partes de la iglesia evangélica en América Latina es muy sana, saludable, bíblica. Es igual en África, en Asia. Así que, hermanos, la segunda venida no está por venir porque la apostasía no se ha dado todavía. Es una señal de los tiempos que hay que estar mirando. Eso hablaremos en otro momento quizás. Pero Pablo dice claramente aquí, la segunda venida no vendrá antes que venga la apostasía. Número 1. Número 2. Y en ese contexto de la apostasía se va a manifestar ¿quién? Noten los nombres que Pablo da. El hombre de pecado. Este es el cuerno pequeño. El hombre de pecado. El hijo de perdición. Este es el desolador. Este es el hombre que habla blasfemias contra Dios. Este es el hombre que perseguirá a los creyentes. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Noten esto. No dice que se levanta solo contra la iglesia cristiana. Muy importante notar eso, hermanos. Dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 8 del mismo capítulo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, aquí está el dragón, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis capítulo 13 habla de señales, prodigios mentirosos. Así que Pablo da detalles ahí, indicando que el fin de este personaje es la segunda venida, ¿no es cierto? Cristo vendrá. Quiero que noten esto. ¿Qué dice el versículo 8? Se manifestará aquel inicuo, este cuerno pequeño, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Noten estas palabras. Y destruirá, ¿cómo? Con el resplandor de su venida. ¿Qué significa eso? Que no será una venida secreta. Hay algunos que han elaborado una escatología en la cual dicen, Cristo va a venir en forma secreta para llevar a su pueblo. Nadie se va a dar cuenta porque no va a aparecer aquí en la tierra. Bueno, no es ese momento. Porque aquí claramente dice que va a venir para destruir al inicuo con el resplandor de su venida. Volvamos a Daniel capítulo 7. Ahora miren
el versículo 11, el pasaje que no habíamos leído, versículo 11. Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba este cuerno. ¿Pueden ver ahora? Es el mismo personaje que Pablo menciona. Las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. La bestia de Apocalipsis 13. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Apocalipsis 19. Habían quitado también a las otras bestias su dominio, pero les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Así que, hermanos, toda la Biblia concuerda. Es importante conocer todos estos pasajes para armonizar lo que dice Daniel, lo que dice Apocalipsis, lo que dice Pablo. Y empezamos a tener un cuadro de la escatología bíblica. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿ustedes amilenial, premilenial, postmilenial, panmilenial? Hermanos, con toda humildad, trato de decir, hermanos, yo quiero tener una escatología bíblica. No me interesa tanto los sistemas que han elaborado. Yo quiero dejar que la Biblia me indique la escatología, sin tratar de forzar la Biblia a un esquema escatológico. Yo les recomiendo hacer lo mismo, hermanos, ¿ya? Dejen por un lado, por un tiempo, las diferentes escatologías. Estudien bien el texto, pidiendo iluminación espiritual. Y una vez que han entendido bien el texto bíblico, ahora pregúntense, ¿cómo encaja esto con los diferentes esquemas mileniales? Y no se sorprendan que si al final el esquema bíblico no encaja con ningún esquema. Tiene un poquito de cada uno. Creo que es preferible tener una escatología bíblica, una escatología que se ajusta a lo que dice la Biblia, y no una escatología humana que tenemos que forzar los textos bíblicos a encajar con lo que esa escatología está diciendo. Con todo respeto, yo admiro personas que tienen y defienden muy bien sus diferentes esquemas mileniales. A mucha honra ellos. Pero yo trato sin desvirtuar lo que ellos hacen. Yo trato de centrarme en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para ir terminando, hermanos, la gran pregunta, ¿no es cierto? Lo que todos quieren saber. Y pastor, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? La verdad es que no sé, hermanos. La Biblia nos dice cuándo va a terminar. Al fin de los 3 años y medio. Así que una vez que empieza a reinar, vamos a poder saber cuándo va a terminar. Pero cuándo va a venir es la cosa. No sabemos exactamente cuándo, pero hay ciertas pistas. Voy a terminar mencionando una y mañana vamos a ir a más detalles, ¿ok? Mañana vamos a más detalles. Pero volvamos a Daniel 7, versículo 8. ¿Qué dice aquí? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Entre cuáles? Entre los 10 cuernos. ¿Ok? ¿A qué conclusión nos lleva eso? Esta figura, que podemos llamarle el anticristo, aunque no he usado la palabra todavía, pero básicamente se trata de él, esta persona no va a aparecer hasta que los 10 reyes están reinando. ¿Okay? Eso es clarísimo. No va a aparecer hasta que los 10 reyes están reinando. Así que esa es la pregunta importante. ¿Cuáles son los 10 reyes? ¿Están reinando o falta todavía? Terminemos con este mapa. ¿Pueden mirar ese mapa, hermanos, que tienen en su pantalla? No es un mapa elaborado por creyentes. Pueden ver el título quizás. Bloques de cooperación económica y política para el desarrollo regional. Pueden ver que es un mapa mundi. Pueden ver que hay diferentes colores.
Cada color representa un bloque económico. Cuenten conmigo cuántos bloques hay. 1, Estados Unidos y Canadá. 2, verde, América Latina, algunos países. 3, Europa en celeste. 4, África en rosado. 5, Medio Oriente, Arabia Saudita, amarillo. 6, Rusia, color medio anaranjado. 7, la India, con Pakistán y Bangladesh. 8, todo lo que es Vietnam, Tailandia, Indonesia. Van 8. Faltan 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las áreas que faltan? 1 sería China, ¿no es cierto? El otro es el continente de Australia, Nueva Zelanda. Ahora, no quiero ser dogmático, siempre es peligroso ser dogmático. Han habido diferentes formas de interpretar estos 10 cuernos. Por el momento, esta es la interpretación que más me convence. ¿Por qué? Número 1, porque claramente lo podemos ver formándose delante de nuestras narices. Aquí lo tenemos. La persona que hizo el mapa no está pensando en Daniel, no está pensando en Apocalipsis, me imagino, ni le interesa la Biblia. Pero ya se van armando estos bloques, ¿no es cierto? Planteo esta posibilidad. Solo es una posibilidad. No voy a ser dogmático. Pero les invito a estar mirando atentamente lo que va a pasar en este mundo al fin de la pandemia. La manera en la cual este agrupamiento de países que se llama globalización va a continuar, muy aparte de lo que Donald Trump quiere impedirlo y Boris Johnson en Inglaterra, que son los dos antiglobalistas, anti este esquema. Yo temo que después de la pandemia y después que tengan todavía algunos años gobernando, de aquí a 5 o 10 años, personalmente creo que vamos a ver estos bloques coagulando, formándose en 10 bloques económicos. Y por ahí van a escuchar los líderes políticos mundiales hablar de la reunión de los G10. Hoy en día se escucha de G7, G8, G20, etc. Yo les invito a la posibilidad, solo es una posibilidad, de que en algunos años vamos a empezar a escuchar de G10. ¿Qué sería G10? Sería la reunión de los presidentes de 10 bloques económicos. Eso podría ser los 10 reyes, los 10 cuernos. Una vez que eso se da, estamos ya cerquísima a la manifestación del anticristo. El anticristo está esperando que se establezcan estos 10 reyes. Luego él va a aparecer por ahí en este mapa y va a tomar control de 3. No sé qué sería. Podría ser Europa, África, Rusia, o Europa, Estados Unidos y América. Yo no sé. Obviamente tendrá que ser un hombre fenomenal, que va a poder surgir seguramente en un momento de enorme crisis. Hermanos, si ustedes piensan que la pandemia es algo serio, les invito a pensar otra vez, hermanos. Yo temo que la pandemia es solo el comienzo de cosas mucho más fuertes. Al momento que está pasando, lo que está pasando es muy interesante, hermanos. ¿Saben lo que está pasando? Nadie sabe qué hacer frente a la pandemia. Aquí no hay un gran líder surgiendo con la vanguardia y la solución, ¿no es cierto?
un día, cuando el mundo enfrente una crisis peor todavía, alguien va a aparecer con una solución tan maravillosa al problema que la raza humana va a ir corriendo tras él y se va a declarar: el inicuo habrá llegado. Obviamente no se está dando todavía, pero mañana yo quiero tomar un tiempo con ustedes para indicar qué tendencias están dándose hoy en día que podemos estar mirando, indicando que ya se está acercando el tiempo. Eso lo vamos a ver mañana porque nos faltaría tiempo hoy para hacerlo. Así que estemos orando y mañana estemos aquí otra vez a las 11 para poder ver si avanzamos un poquito más en poder identificar cuándo va a manifestarse este personaje, el cuerno pequeño, el desolador, la bestia, el hombre inicuo, que va a ser sumamente anticristiano y específicamente anti los santos del Señor Jesús. Cosa para pensar, hermanos. Espero que no les asuste. Espero que esto les dé un anhelo de entender estas cosas y prepararnos para los tiempos del fin. ¿Ok? Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre amado, queremos bendecir tu nombre por lo fascinante que es en las Escrituras. Tantos pasajes bíblicos escondidos en diferentes partes de la Biblia que tenemos que conocer, tenemos que leer y estudiar. No se trata, Señor, de ir a la Biblia para una palabra de aliento en un momento difícil que me toca vivir. Tenemos que aprender a escudriñar la Biblia, no con ideas descabelladas, sino con sencillez, tratando de dejar que la Biblia se interprete a sí misma, tratando de llevar lo más mínimo de ideas humanas, para que tus ideas, tu enseñanza, pueda resaltar y podamos estar acercándonos a lo menos a la verdad. Gracias por la clase esta mañana, Señor. Pedimos que nos guardes para que mañana podamos volver y seguir estudiando tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.